Les damos la bienvenida a nuestro primer podcast relacionado con el liderazgo intergeneracional, la clave para el éxito en las organizaciones de hoy en día. El día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Danilo Aponte, gran catedrático y con gran experiencia dictando esta serie de materias en diferentes universidades del país. Para ello y como preámbulo podemos decir que en las organizaciones de hoy en día tenemos muchas personas que están laborando actualmente en muchas de las generaciones. Tenemos personas que están trabajando desde los 18 años, incluso hasta entrados los 60 y 70 años, con lo cual vemos una gran problemática para tratar los temas de convivencia y clima laboral entre ellos, que es uno de los grandes retos. Entonces, para ello invito al doctor Aponte para que nos comente cuáles serían el inicio, o podemos dar inicio a este podcast buscando los conceptos básicos y fundamentales, como por ejemplo qué es el liderazgo intergeneracional y cómo podemos abordarlo en las empresas hoy en día. Para poder entender las diferencias generacionales, vale la pena en primer lugar definir y analizar en términos muy elementales, en términos muy sencillos, qué es el liderazgo intergeneracional. Una vez entendido este concepto, destacaremos sus bondades, cómo lo podemos implementar de manera efectiva en este tipo de grupos, teniendo o tomando en consideración las características que posee cada una de esas generaciones, los valores propios de cada una de ellas y su aporte al aprendizaje, pero en una vía de doble sentido, es decir, en una vía bidireccional. Es decir, que los jóvenes apoyen a los mayores y los mayores apoyen a los más jóvenes. Se pretende también plantear y exponer algunas estrategias con miras a mejorar estas relaciones entre las generaciones laborales. Doctor Aponte, entonces creo necesario y para explicarle a nuestra audiencia cuáles son las generaciones que conocemos hasta el momento y que intervienen en este proceso. Básicamente tenemos cuatro porque obviamente hacia la historia en tiempos anteriores hay muchas más, pero básicamente tenemos cuatro tipos de generaciones. Entonces tenemos la primera, que son los baby boomers, que son más o menos la generación de los 40 a los 60, donde tenemos unas características de lealtad, disciplina, jerárquicos y son impositivos. La segunda sería la generación X, que está entre los años 60 a los años 80, que son autosuficientes, son netamente digitales, necesitan salirse de sus rutinas y tienen un equilibrio entre lo laboral y lo personal. Como tercera generación tendríamos a los millennials, que ya el doctor ya sabe que lo hemos vivido, están entre los 80 y los 2000, que es una generación netamente digital y que necesita sentirse copada o allegada por las decisiones. No son eternos, eso quiere decir que no son estables en un solo trabajo, sino que son muy temporales. Por eso es que mucha gente los considera que no son muy responsables en ese sentido. Y por último tenemos la generación Z, que es la de los años 97-2000, más o menos hacia nuestra época, donde ya son con unas tendencias ya muy distintas, muy marcadas, con unas tendencias realistas, éticas, de flexibilidad, que incluso en la sociedad ya critican lo que es la corrupción y que tienen mucho apoyo a lo que es el medio ambiente. Doctor, entonces en ese sentido, ¿cuáles serían las bondades y beneficios que prestaría este concepto a las empresas? Ok, si bien hay organizaciones en las cuales hay una multiplicidad porque son heterogéneas, es decir, hay diferentes empleados de diferentes edades, esta consideración de liderazgo intergeneracional genera que sea una mayor inclusión y compromiso, una innovación y competitividad y una resolución de problemas. El solo simple hecho de permitir y aceptar trabajadores de diferentes generaciones en una organización hace posible que se fomente entornos laborales con mucho más compromiso y que sean mucho más participativos.
Doctor, en ese sentido yo creo que podríamos explicarles que podríamos ver algunas de las estrategias que pueden implementarse para este desarrollo y para esta competitividad en cuanto a las generaciones, que se puedan compactar entre ellas. Entonces, como primer punto, yo creo que podríamos ver un reconocimiento y valoración de las diferencias. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, tenemos que hacer de ellas algo que vaya en un solo sentido, para que todos, como tal, vayan encaminados y se engranen para que vayan hacia un mismo objetivo, con todo el respeto, obviamente. Como segunda, podríamos establecer una cultura del aprendizaje continuo, ya que a pesar de que nosotros tenemos esas fortalezas y debilidades, debemos fortalecerlas hacia un futuro mejor. ¿Y a través de qué? De la inclusión, que podemos hablar como inclusión, como la capacitación también a diario de esas personas, de todas las generaciones, así como la preparación continua de ellas. También podríamos estar hablando de la utilización de los medios de comunicación que sean abiertos y efectivos. No solamente es brindar esa comunicación como tal, sino hacerla directa y que les llegue a cada uno de las personas que intervienen en ese proceso en las organizaciones. Pero no solamente eso, ya como último punto podríamos encaminar eso hacia una escucha, no solamente la comunicación de dársela a las personas para que nos escuchen, sino que ellos también la asuman y con atención y respeto, que ellos la asimilen y la adopten para que puedan llegar a un mismo objetivo. Entonces, en ese orden de ideas, doctor, creo yo que había un concepto también que ya lo habíamos visto en algún momento, que se llama la mentoría intergeneracional. ¿Usted nos puede explicar algo de eso? Ok, mire, vistas y analizadas y descritas las características como lo acaba de hacer el doctor Carlos Julio, pues en realidad hay una en especial, una estrategia en especial que nos es común en criterio a los dos, en el sentido de que para nosotros la clave o una de las estrategias fundamentales es lo de la mentoría intergeneracional. ¿En qué consiste esa mentoría intergeneracional? Lo primero que tenemos que saber es cómo se define o qué es un mentor. Y un mentor no es simple y llanamente un consejero, un guía o lo que coloquialmente denominamos un padrino, ¿sí? Que con su experiencia y conocimiento tiene la posibilidad de colaborar a otras personas en el logro de sus objetivos. A veces dicen que no es solamente la experiencia de esos mentores, sino que también los años que lleva laborando. En realidad, podríamos dejar de lado esa variable años, porque si aquí hemos venido diciendo que tiene que ser un liderazgo bidireccional, pues ahí, por ejemplo, los millennials no tienen los años de experiencia suficientes, ¿cierto? Pero sí tienen conocimientos muy importantes. Entonces, aquí lo que vale es esa mentoría, vuelvo, insisto, en el doble sentido. Me apoyo con los jóvenes y los jóvenes se apoyan con los adultos. Doctora Ponte, en ese sentido creo que podemos dar una conclusión. Esa conclusión, creería yo, sería como un reto que se plantea a los líderes de hoy. ¿En qué sentido? En que el reto de ellos es crear unos entornos de relaciones. Creo que en eso estamos de acuerdo, así como de incentivar e incrementar lo que denominamos el compromiso, tanto de la empresa hacia el empleado o hacia su colaborador y viceversa. Como una de las tareas de los líderes podríamos destacar tres básicamente, que yo creo que también lo tenemos muy claro, que son adquirir y dar información para la toma de decisiones. El segundo sería desarrollar y mantener unas buenas relaciones. Y la tercera, que esas relaciones influyan en los demás. Por eso creo que lo básico sería que el liderazgo debería mantener un compromiso de sensibilidad para con los
de los empleados hacia la empresa y de la empresa hacia los empleados. ¿Qué opinan? Sí, en realidad de lo que se trata, ya como una conclusión final, es de aprovechar los conocimientos tanto de los unos como de los otros, porque en esa medida se genera innovación, respeto mutuo y rentabilidad en las organizaciones. Con esto damos fin a nuestro primer podcast, dándole las gracias al doctor Héctor Aponte por sus valiosos aportes y sus conocimientos. Muchísimas gracias y hasta pronto.